Buenos días, compañeros y compañeras del Politécnico Colombiano Jaime César Cadavid. Mi nombre es David Jaramillo Gómez, estudiante de esta institución universitaria. Y bueno, el día de hoy, con mi compañero Daniel Alexander y el experto Julián David Posada Cadavid, les hablaremos un poco sobre la historia del fútbol en Colombia, de cómo llega y todo lo derivado. Somos estudiantes de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deportes, somos profesionales en deportes, vamos en curso, estamos en el segundo semestre y la materia es Historia del Deporte, dirigida por la profesora Natalia Borrell. Lean. Bueno, como mi compañero ya mencionó, soy Daniel Agudelo. Y para empezar con el pie derecho en esta entrevista, por favor, Julián, cuéntanos un poco sobre quién eres, qué has hecho. Cuéntanos, por favor, un poco para entrar más en razón. Bueno, no, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho tener pues estos espacios con gente que le interesa el deporte tanto como a mí. Eh, Como ya lo dijeron, pues, mi nombre es Julián Posada. Tuve un paso algo significativo también por el Politécnico, con la carrera de licenciatura, pero eh, soy egresado del Instituto ISAF de Valencia, España, como preparador físico avanzado, y en el cual también realicé una tecnología de fisiología del ejercicio. Mi carrera empieza hace más o menos unos 7, 8 años, trabajando como preparador físico en una escuela amateur de aquí de la ciudad de Medellín. Y paso así por varios clubes como Cogranada, siendo preparador físico, teniendo un paso también muy importante y significativo en la escuela de la Liga Antioqueña de Fútbol, como formador de niños de 6 y 7 años. Eh, Tengo un paso también por la selección Medellín en juegos departamentales. eh, Masculino, selección Medellín, fútbol masculino. Eh, es una categoría ya pues sub-20, sub-21. Y tengo un paso por el club Arco Zaragoza, el cual aportó mucho a lo que es hoy mi hoja de vida. Eh, También tuve un paso en fútbol femenino, selección Medellín, en juegos departamentales, teniendo medalla de oro en aquella oportunidad. Y ese ha sido básicamente eh, mi trayectoria en el ámbito del fútbol. Antes de empezar la entrevista, el compañero David me preguntaba o me hacía pues como la salvedad de por qué fútbol y no otro deporte. Me hacía él la pregunta y ustedes que están en este ámbito del crecimiento deportivo, de las bases del deporte y todo esto, deben de tener en cuenta que en el periodo cuando uno es niño se ve influenciado o es donde más recibe información, y crezco en una casa donde mi abuelo jugaba fútbol, mis tíos jugaban fútbol y mi ambiente era rodeado por eso, ¿sí? Eh, pero crezco con una madre que es maestra, que es licenciada. Entonces ahí se hace como esa fusión de la educación y el fútbol, y no la educación y el deporte en general. Entonces de ahí viene pues como la razón por la cual me he inclinado en todo este tiempo más por el fútbol, muchachos. Ya eso está muy bien. Se ve que tienes una trayectoria larga y eso pues como conviene mucho para esta entrevista. Dando comienzo a la entrevista, empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo llegó este deporte al país y aproximadamente en qué año llegó? Hay muchas referencias y como siempre hay gente que ha especulado bien, otras mal, y se ha tenido pues eh, opiniones divididas, pero según la federación, o sea,
desde los 1900, que los 1900 no sé cuánto, pero no, el deporte aquí lo trae un coronel estadounidense llamado Henry Lemmy, el cual se basó en el fútbol inglés, y el primer partido fue realizado en 1892. Sí, inclusive estuvo el presidente colombiano Miguel Antonio Caro en ese partido. Entonces, ese fue como la procedencia y la llegada que se tiene pues referencia. Lo pueden ustedes encontrar en la página de la Federación Colombiana de Fútbol, del primer partido, y o sea, que llegó oficialmente aquí el fútbol a Colombia. Bueno, excelente referencia. Bueno, Julián, ¿cuál fue la mejor época de este deporte aquí en Colombia? Eh, Esta pregunta se las quiero dividir en dos partes, y se las voy a dividir en Selección Colombia de fútbol de mayores y clubes, ¿sí? O sea, equipos que participan en la Liga Colombiana. Y tenemos que una de las mejores participaciones de la selección Colombia estuvo en el año 2001 ganando la Copa América, y la mejor participación en uno de los mundiales fue en el 2014. Entonces, a nivel de selecciones ha tenido dos épocas muy buenas, las cuales han dejado pues como una huella en el balompié colombiano. Pero a nivel de clubes encontramos que el Deportivo Cali en 1978 disputa la final de la Copa Libertadores, que sería como el torneo evaluativo para los equipos a nivel suramericano, la cual pierde. Pero tenemos que del 1986 a 1989 América disputa dos finales de Copa Libertadores, pierde, pero en 1989 en Atlético Nacional, en su primera presentación, gana el certamen. Entonces podemos decir que esos 3 años consecutivos han sido la mejor época para el balompié colombiano, ya que a nivel de clubes hemos dado de qué hablar a nivel de todos los equipos de Sudamérica. Excelente, Julián. Aquí me meto yo. También, para no ser muy machistas, también en la selección fútbol femenino y también a nivel de clubes femeninos. A nivel de clubes femeninos, se ha tenido muy poca referencia de acuerdo a lo que es tan nuevo este deporte a nivel profesional, de fútbol profesional. Tenemos que las muchachas del América el año pasado tuvieron una muy buena presentación, las muchachas del Huila tuvieron muy buena presentación. Entonces yo creería que la época dorada del fútbol femenino está hace por ahí unos 4 o 5 años atrás, en la cual se le ha prestado la total importancia, el total respeto y el apoyo pertinente para que las muchachas también puedan desarrollar su talento. Bueno, está muy Bien, bien. excelente. ¿Quién ha sido su máximo exponente o uno de los mejores jugadores? Yo creo que esa pregunta es bien difícil individualizarla, ya que a raíz de la historia que tiene nuestro deporte han sido muchos los jugadores o los deportistas que han marcado una huella en el fútbol colombiano. El máximo exponente a nivel mundial, y el que todos lo conocen, es Carlos El Pío Valderrama, el cual por su estilo de juego, más que por las cosas o galardones obtenidos, ha dejado una huella. Sí, lo mismo que por ponerles un ejemplo, René Higuita, por su actuación en el campo de juego, ha dejado una huella. Pero si nos vamos a galardones,
tenemos un colombiano goleador de un mundial, el cual es James Rodríguez. Entonces hay que darle también su estatus en esta pregunta. Por eso les decía que es una pregunta muy difícil de individualizar. Pero si vamos a lo que hizo Faustino Asprilla en lo que es el Parma y en el Newcastle, entonces hay que meterlo ahí también, porque entonces dejó en alto el nombre del país. Entonces, teniendo en cuenta eso que les acabo de decir, muchachos, yo creo que sería más fácil hacer un escalafón y no de mejor a peor, sino de que todos han logrado una representación y han logrado una huella en el fútbol no solamente colombiano, sino a nivel mundial. Ya que nos decís eso, entonces, para vos, por ejemplo, 5 jugadores que vos digas que hayan marcado como esa, pues como referencias del fútbol colombiano, que hayan triunfado en el exterior o acá mismo en Colombia. En el fútbol de Colombia, las 5 personas que yo digo son ítem, o sea, son los máximos exponentes del fútbol colombiano. Para mí son Carlos El Pío Valderrama, René Higuita, James Rodríguez, Freddy Rincón, por el gol que le hace a Alemania, y Andrés Escobar, no por una buena anécdota, pero es un hombre que quedó representando mucho la bandera de Colombia por su trágica muerte. Pero para mí esos serían los 5 deportistas ítem y élite que dejan el nombre de Colombia, o por lo cual reconocen a Colombia. Eso está muy bien. ¿Y qué piensas de pronto de Falcao? ¿Piensas que no estaría en ese podio? Falcao es un extraordinario deportista, pero entonces nos ponemos también a ver, y es como les decía ahora, como es una pregunta que no se puede individualizar, entonces uno podría decir, uno que ha escuchado, leído y le han contado anécdotas acerca del deporte, cómo deja uno por fuera a este señor jugador del América, Anthony de Ávila. Entonces, cómo deja uno por fuera a este Leonel Álvarez, cómo deja uno por fuera a David Ospina, ¿sí me entiende? Cómo deja uno, hace días vi un escalafón y Mario Alberto Yepes estaba entre los 10 jugadores históricos de Colombia, cómo deja uno a Iván Ramiro Córdoba por fuera. Entonces, por eso les digo que para mí esos serían los 5 jugadores los cuales podrían representar, pero que hay por ahí unos 10 o 20 que podrían representar tranquilamente al país. Está bien. Bueno, con eso, con lo que nos cuenta Julián, bueno, la evolución de este deporte tanto a nivel nacional como internacional. Para Colombia, el haber evolucionado ha significado muchos cambios. Evolucionar para Colombia en el fútbol se ha vuelto cosas más tácticas, se ha vuelto ponerle estatura o medida a los jugadores por posición, se ha vuelto un poco excluyente por el tema de que todo mundo o la ambición de todo mundo es ganar. Y al fin y al cabo los deportistas se han vuelto un producto, los cuales los equipos y los famosos empresarios de aquí en Colombia han querido exportar, no solamente a nacional, sino a nivel internacional. El fútbol aquí en Colombia ha crecido también demasiado. Tenemos que en esta temporada que nos ha tocado vivir, digo yo por ahí desde el 2012 hacia arriba, hemos vivido con muchas ilusiones, vemos crecer positivamente el fútbol profesional colombiano, vemos más equipos interesados en jugar la primera B nacional, vemos a nuestra selección Colombia teniendo buenas actuaciones, llenándonos de orgullo en algunos partidos, y
tratando de sacar este fútbol, porque al fin y al cabo la representación del fútbol de nuestro país es nuestra selección, entonces todo el mundo se fija en eso, pero nosotros venimos y vemos una liga colombiana competitiva, una liga colombiana aguerrida, una liga colombiana interesante, entonces la evolución ha sido muy positiva. Internacionalmente, bueno, y sin dejar de mencionar toda la tecnología que se le ha implementado a los partidos año tras año para lograr así tener una mayor eficacia y un menor margen de error. No quiere decir que no nos vamos a equivocar, pero hay un margen de error menor. La tecnología siento que nos ha ayudado bastante, que ha permitido que el fútbol llegue a esas partes donde si no ibas al estadio no podías ver un partido. Entonces, mi balance es muy positivo para lo que el fútbol colombiano es hoy. Y a nivel internacional, para los deportistas colombianos ha sido muy beneficioso, ya que hoy en día hay aproximadamente 52 colombianos jugando en Europa, por toda Europa. Entonces quiere decir que nuestro fútbol es apetecido, que nuestro fútbol es querido, que nuestro fútbol es reconocido. Entonces creo que ese balance internacional es muy bueno y muy prometedor para las futuras generaciones que vienen desarrollándose en el fútbol. Ya que estás mencionando este torneo o la Liga Colombiana, para que nos digas en qué año se crea el torneo colombiano y quién fue su primer campeón. Desde 1908 se empezó a jugar, como llamamos nosotros, los partidos de barrio en las principales ciudades de aquí de Colombia: Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín. Y al ver este boom que creaba el fútbol y la aglomeración de personas que generaba este tipo de partidos, en 1948, en un partido inaugural municipal, Atlético Municipal de Medellín y Universidad Nacional de Bogotá jugaron el primer partido, ganando Atlético Municipal de Medellín 2-0, y el primer gol fue de Rafael Serna, un penalti al minuto 15, nos cuenta la historia. Y el primer campeón de este fútbol fue Independiente Santa Fe, que hoy en día lo tenemos en nuestra liga todavía. Y ya en el fútbol femenino, ¿quién fue su primer campeón? Lo que pasa es que la historia en el fútbol femenino es algo muy relativo y no se tiene como claramente el primer campeón del fútbol femenino, teniendo yo, y si la memoria no me falla, fue el equipo del Atlético Huila, que les contaba lo de la Copa Libertadores ahora. No recuerdo muy bien en qué año, pero en el torneo que se hizo fue este Atlético Huila, si la memoria no me falla. Ya que estamos hablando como de estos equipos campeones, se sabe que cuando un equipo queda campeón en su torneo local va a disputar un torneo internacional. Entonces cuéntanos un poco de cuál fue el primer título conseguido a nivel internacional y qué equipo lo consiguió. Aunque el Deportivo Cali y América ya habían jugado finales antes que él, Atlético Nacional fue el que consiguió este primer título internacional de Copa Libertadores, jugando contra Olimpia en una definición por penales en 1989. Se consagra en un partido muy emotivo, se consagra campeón de la Copa Libertadores. Bueno, no siendo más, creo que ya con esa última pregunta terminamos. Esta fue toda la entrevista. Quedo muy agradecido por venir, por que hayas venido a nuestra citación y espero podernos volver a ver pronto. David, algo ya para despedirte. Bueno, yo también te quiero agradecer, Julián. Quedo también. Habían cosas que
A mí me gusta mucho el fútbol y pues quedo pues muy aprendido con lo que nos dices, porque cosas que yo en medio de mi gusto por el fútbol no conocía, entonces te quiero agradecer mucho eso y no, eres un grande, Julián. Espero algún día en persona podernos conocer, tomarnos algo y hablar del fútbol. Al igual Claro que que con sí, Dani, papá. sí, eso, eres alguien que sabe mucho esto y me gustaría compartir contigo esto. Claro que sí, no, muchachos, muchas gracias por la invitación. Dani sabe que, como les digo siempre, lo que necesiten, cuando lo necesiten y en la medida que yo pueda, siempre les voy a ayudar, muchachos. Muy agradecido por haberme contactado y no, gran abrazo y claro que sí, David, en algún momento sacar el ratico para que nos sentemos a conversar de fútbol, papá. Muchas Dale, gracias, Juli. Listo, listo, Juli, muchachos, muchas hasta gracias. luego.